Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a nuestro espacio Biblia Libre Prédicas, el espacio que tenemos para compartir con ustedes, como no, la palabra del Señor, las buenas nuevas de salvación. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Vamos a estar profundizando en varios conceptos bíblicos que van a ser muy importantes. Un saludo muy especial a todas las personas que han estado ahí ya escribiendo, que han estado ya anotando, que han estado pendientes de todo lo que hemos estado haciendo. Muchas gracias. Dios los bendiga, Dios los guarde. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a los que nos han saludado, han mandado un like, a los que ya se han suscrito. ¿Ya se suscribió usted? ¿Ya se unió? También puede unirse. También puede apoyarnos de diferentes maneras uniéndose a este canal, siendo parte de este canal, comentando, compartiéndoselo a otras personas, compartiendo el video a más personas. Todo eso es muy importante para poder llegar a más y más y más personas cada día con la palabra de Dios y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que un saludo, un abrazo muy especial a todas y cada una de las personas que ya están con nosotros. Quiero invitarles a que comencemos en el día de hoy nuestro estudio con una oración. Démosle gracias al Señor, glorifiquemos su nombre y coloquemos todo en su presencia. ¿Qué tal si me acompaña a orar? Amado Señor, Rey de poder y de majestad, Padre de gloria, te doy muchas gracias por estar en tu presencia. Gracias por el privilegio que me das, Señor, de poder compartir la palabra con mis amados hermanos. Permíteme, Señor, poder transmitir el evangelio de una mejor manera. Ayúdanos, Señor, a compartir esto que a veces para algunos parece trivial, para otros aburrido, para otros es interesante, pero al mismo tiempo poder extractar las enseñanzas de estos pasajes tan complejos alrededor de la creación del mundo, del universo, por parte de tu palabra. Así que, Señor, gracias. Gracias por ese privilegio que me das de compartir con mis hermanos este tema maravilloso. Toca las vidas, los corazones. Ayúdanos a entender más y mejor cada vez tu palabra y ayúdanos, Señor, a poder compartirla con otras personas. Que tu palabra sea viva, que tu palabra sea real, que tu palabra sea eficaz en cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, con todo el corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, habíamos estado analizando el tema de los días de la creación. Habíamos visto cómo el Señor en los 3 primeros días había creado los espacios, había creado los lugares donde iba a formar las cosas. También los 3 siguientes estamos analizando cómo crea lo que va a ocupar ese espacio. En el primer día crea el espacio en general y también allí en el cuarto día va a crear el sol, la luna y las estrellas, que es en términos generales, no es lo único que hay en el espacio, pero en términos generales lo que nos afecta a nosotros, lo que podemos ver desde la Tierra, lo que tiene una relación directa con nosotros y al mismo tiempo lo que nos indica geográficamente dónde estamos y también lo que nos da luz y también lo que ayuda a este planeta a funcionar como funciona. Hoy vamos a analizar el día 5 de la creación. ¿Qué le parece? Vamos a ir al día 5 de la creación para poder hacer un análisis de qué es lo que el Señor hace en ese día y cómo podemos aprender cosas maravillosas alrededor de ello. Así que comencemos con el día 5 de la creación. Día 5. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, verso 20 al 23. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra y en la abierta expansión de los cielos. Fíjese cómo aquí vuelvo a utilizar el término expansión para referirse a los cielos, pero aquí no se está refiriendo al espacio, sino se está refiriendo a la atmósfera. Por eso es tan difícil interpretar el término expansión y el término cielos. ¿A qué cielo se refiere? ¿Se refiere a la atmósfera? ¿Se refiere al cielo de los cielos? ¿Se refiere al trono de Dios? ¿A qué se refiere cuando habla de expansión? No es nada fácil. Pero la Biblia nos dice que Dios con solo su palabra formó, que solo con su palabra creó, que solo con su palabra aparecieron en un instante, en un segundo. No fue que comenzaron a unirse y poco a poco, no, simplemente estuvieron ahí, como estaban primero en la mente de Dios, fueron hechos en la realidad, en nuestra tierra, en nuestros mares y en nuestros cielos. Aquí crea dos cosas: animales marinos y animales que viven, o bueno, no viven en sí, pero sí animales que vuelan. Aves del cielo. Pero ya vamos a mirar un poquito qué significa eso de aves del cielo. Ahora sigamos viendo el texto. Dice: en la abierta expansión de los cielos, verso 21, y creó, la palabra ahí es bará,
creó de la nada, bará, aquí no es hizo, sino creó, Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y sigue diciendo la escritura, y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del quinto día. La tierra ya estaba separada del mar. Ya había tierra. Pero no habían sido hechos los animales terrestres. Los primeros animales que se hacen son los animales que vuelan y los animales que nadan. Todavía no tenemos a los animales que van a habitar la tierra, aunque las aves efectivamente, como dice la Biblia, habitan la tierra. ¿Sí? Multiplíquese las aves en la tierra. Pero hay una relación entre las aves y el mar también. Muchas aves sacan su alimento de los mares o incluso de los ríos. Las aves viven en las grandes montañas, algunas. Sin embargo, en esta época no habían grandes montañas, simplemente habían montes. Así que estamos viendo solamente el hecho de Dios escogiendo a dos tipos de animales para su creación, marinos y aéreos. En este día se crea la vida y aquí hay algo muy importante. Dentro de la cosmología judía, la vida es algo que tiene una conciencia y es algo que se mueve. Y ya vamos a ver por qué eso es importante. Para el judío y para la visión de ellos, solamente, escúcheme, solamente aquello que se mueve está vivo. Lo que no se mueve no está vivo. Por eso, aunque Dios ya había creado las plantas y dentro de nuestra concepción sabemos que las plantas están vivas, dentro de nuestra categoría de lo que es vivo, las plantas están vivas, pero dentro de la cosmovisión judía no, porque las plantas no se mueven ni tienen conciencia. Y esto es importante entenderlo, mi hermano querido, porque alguien podría decirme perfectamente, pero ¿cómo me puede decir que solamente a partir del pecado llegó la muerte? ¿Acaso qué comía Adán y Eva? ¿Solamente frutos? ¿No comían la planta? ¿No se comían las plantas? ¿No que eran vegetarianos y para comerse plantas tuvieron que haber muerto las plantas? Entonces, la muerte no vino por el pecado de Adán y Eva, sino que la muerte vino antes porque morían plantas. Pero no es así como podemos interpretarlo, ya que para los judíos, mis hermanos queridos, las plantas no están vivas. No en el sentido en el que nosotros lo entendemos. Es una categorización de ellos. Es una manera en la que ellos ven la vida. Y es la manera en la que la Biblia está escrita. Por eso no podemos presumir que ahí hay una contradicción bíblica en ningún sentido. En el hebreo la palabra paranomasia, está aquí, que las aguas produzcan cosas que se mueven, cosas que se mueven. Ahí es donde bíblicamente comienza la vida. La vida, mi hermano querido, que solo proviene de la vida. Y ya sabemos y entendemos, no solamente por medio de las escrituras, sino de la ciencia misma, que la vida solo proviene de la vida. Y no existe un vínculo entre la vida vegetal y la vida animal. Son vidas distintas. Tanto así que para los judíos las plantas no eran consideradas vida. Y científicamente podemos hablar que hay una diferencia muy grande entre lo que es una planta y lo que es un ser mamífero, cuadrúpedo o bueno, carnívoro, herbívoro, toda la forma en la que nosotros organizamos a los seres vivos. Para ellos hay una diferencia muy grande. Sin embargo, seguimos viendo cómo la vida solo proviene de la vida. Cosa que contradice completamente lo que nuestros amigos
evolucionistas quieren predicar y hacernos creer que es una verdad absoluta. Si la vida solamente proviene de la vida, entonces es imposible que no exista Dios. Porque cuando vamos a ver quién fue el primero que estuvo vivo, tendríamos que hablar de un ser eterno, sin origen. No es que simplemente se reunieron un grupo de sustancias y químicos y cosas que se necesitaban para formar la primera célula. ¿Cómo definimos el concepto vida? ¿Cómo pensamos en el concepto vida? Es tan complejo pensar en qué es en sí misma la vida, pero la tenemos tan clara al mismo tiempo cuando vemos a un animal o nos miramos a nosotros. Sabemos que estamos vivos. No importa si es para la ciencia o incluso para la fe. Definitivamente la vida es inexplicable, es un milagro, es algo maravilloso. Por eso Dios nos manda a respetar la vida. Por eso el único que puede quitar la vida es Dios. Por eso Él es, dice la Escritura, el dueño de la vida. Nuestros días sobre la tierra están contados por Dios porque la vida es prestada. Él nos prestó la vida para disfrutarla aquí en la tierra, mi hermano querido, y en algún momento, en el momento indicado, en el momento en el que Él diga, nos va a reclamar la vida y va a tomar cuentas de lo que hicimos con ella, porque es suya, es de Él. Él es el único que la da y el único que la quita. Por eso el asesinato es un pecado. Por eso el aborto es un pecado. Porque Él genera, produce y quita la vida. Y Dios a veces permite que los seres humanos quitemos la vida injustamente. Lo permite, no lo provoca. Lo permite, porque en todo tiene un propósito. Pero Él tomará cuentas de todos aquellos que no respeten la vida, que es la manifestación de Él mismo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entiende una cosa, Jesús no tiene vida. Él es la vida. Sin Él no hay vida. Nadie que está vivo puede estar vivo si no es porque ha sido voluntad de Dios y porque Dios mismo se manifestó en esa vida. Todo ser viviente, todo ser que se mueve, que se arrastra sobre la tierra, que camina, que vuela, que nada en la tierra, es una manifestación de la gloriosa bondad y providencia de Dios. Ya que Él es quien les permitió, quien nos permitió disfrutar de la vida. Y aquí quiero hacer un paréntesis ético. Discúlpeme, pero perdóneme. Sé que aquí hay muchas cosas científicas y cuestiones que vamos a ir analizando poco a poco y cuestiones muy interesantes y profundas, pero no sería una prédica si no hiciera una aplicación práctica para la vida, una aplicación ética. Pero la vida es supremamente valiosa porque salió de la palabra de Dios. Toda vida es valiosa. Toda vida es valiosa. Respete toda vida. Respete la vida. Pero la vida del hombre es más valiosa que la vida de los animales. Y qué pena con los animalistas, que nos ponen a nosotros al nivel de los animales. Pero cuando lleguemos a ver eso, nos damos cuenta que Dios nos creó a nosotros de una manera diferente. Que a Adán lo creó de una manera distinta. Él pudo haber dicho, y sea Adán, y fue Adán, pero lo hizo con sus propias manos. Hay una forma diferente, ya profundizaremos en eso. Lo único que quiero decir al respecto de esto es que eso le da un valor extra a la vida del ser humano. Claro, no está bien que un cristiano maltrate animales o los mate por matarlos. Dios nos permitió consumir de ellos, de todos. Sí, hay unos que no. ¿Por qué? Porque ya después la ley los va a hablar y los va a limitar como animales impuros. Pero después
Recuerde que el mismo Señor se le reveló a Pedro y le dijo, mata y come. Pero esos animales son impuros, mata y come. ¿Hoy en día hay animales impuros? No. Podemos comer de todos esos animales. Sin embargo, por cuestiones culturales y obviamente por cuestiones también higiénicas, hay animales que no debiéramos comer y que ya desde el Antiguo Testamento se hace la recomendación, aunque era una ley en el Antiguo Testamento, pero hoy lo podríamos entender más como una recomendación de no consumir ciertos animales. Como por ejemplo el murciélago estaba absolutamente prohibido. También el cerdo, pero hoy en día comemos cerdo. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo la ley. No sé si me hago entender. Hay algunos animales que es peligroso aún hoy consumirlos. Aún hoy no es muy sano comer cerdo. Pero tenemos técnicas donde se puede hacer que esa carne sea mucho más saludable, al igual que toda carne. Pero toda carne que fue puesta sobre la tierra, después del diluvio, fue apta para comer. Y la que no comemos de los animales implica que debemos respetarlos, respetar su ambiente, respetar los mares, respetar los cielos. No hemos hecho sino dañar los ecosistemas de estos animalitos y destruirlos cuando la misión de Adán era cuidarlos. No hemos hecho sino contaminar los mares y los cielos. Cuando uno ve los videos de esos barcos que derraman una gran cantidad de petróleo en el mar y que es prácticamente imposible de sacarlo de ahí, de separarlo de las aguas, ve uno cientos de miles de especies muriendo. La lluvia ácida, la contaminación atmosférica, el calentamiento global, todo eso ha estado matando a los animalitos, dañando sus ecosistemas y al mismo tiempo deteriorando el clima de la tierra. Y ha producido catástrofes terribles, inundaciones más fuertes, veranos más duros, inviernos más fríos, sequías más prolongadas. ¿Quién es el responsable de eso? ¿Dios? No, el hombre. Desde Adán hasta hoy. Nuestro pecado es el responsable de destruir este planeta y a los seres que Dios, en su magnífica misericordia, sabiduría, creó sobre esta tierra. Es hermoso entender que nuestros compañeros de planeta son esos lindos animales, aún el más feíto de ellos. Hay unos que se ven muy raros y que asustan. Claro que sí, pero Dios lo decidió hacer así. Dios lo creó. Ahora, ¿han venido cambiando? Sí. Como lo vimos en una clase anterior, pierden información, hay adaptaciones, hay mutaciones, hay cambios genéticos dentro de las especies, pero nunca hay un cambio de una especie a otra. Nunca. Nunca hay un cambio de una especie a otra. No es que hoy es ballena y mañana es oso. No, eso no pasa, mi hermano. No hay forma, ni siquiera científica, de comprobar eso. Lo que los evolucionistas llaman pruebas o evidencias de la evolución no son más que evidencias de los cambios que hay dentro de una misma especie. Pero no pueden comprobar cambios de una especie a otra. Y sin embargo, esos animalitos que Dios creó son vida. Deben ser respetados. Sus espacios deben ser respetados y cuidados. No fueron puestos aquí simplemente para capricho nuestro y para que hagamos con ellos lo que queramos y los maltratemos y los matemos y acabemos con sus hábitats. No. Podemos consumirlos, podemos comerlos, ok. Pero debemos cuidarlos y respetarlos. Eso es lo que la Biblia enseña. Y cuánto más la vida del hombre debe ser respetada, debe ser valorada. Cuando usted llega ante la presencia del Señor y el Señor le diga, ¿qué hiciste con tu vida? Te presté la vida, no era tuya, era mía, yo te la presté, yo soy la vida, te la di para que me glorificaras en la tierra. ¿Qué hiciste con ella? ¿Qué le vas a decir al Señor? Yo fui borracho, mujeriego, jugador, mentiroso, hipócrita. ¿Eso es lo que le vas a decir? ¿Eso es lo que hiciste con tu vida? ¿Qué has hecho con tu vida? Algún día, escúchame muy bien, algún día tendrás que dar cuenta a Dios por lo que hiciste con la vida que Él te dio.
El solo hecho de existir, ni siquiera estoy hablando de talentos, ni de dones, ni de riquezas, ni de capacidades. No, estoy hablando del solo hecho de existir. Es algo por lo que vas a tener que darle cuentas al Señor. Porque el solo hecho de estar vivo es un privilegio. Con los recursos que tengas, con las capacidades que tengas, con las enfermedades que tengas, no importa, estás vivo y eres responsable de tu propia vida. Por eso este es un mensaje propicio para llamar al valorar la vida. Valora tu vida, porque tu vida fue dada por Dios, creación del Señor. Y es que en el hebreo podemos entender que hay niveles diferentes de vida. La vegetación es una vida, un tipo de vida, pero ellos no lo consideran vida porque no se mueve. Otro tipo es la de los animales, la carne de los animales, y otro es la vida del hombre. Son diferentes, pero deben ser respetadas y cuidadas porque son creación de Dios. La Biblia dice que la tierra vegete con vegetación. Es la forma literal en la que el verso anterior estaba cuando el Señor permite que exista la vegetación. Cuando nosotros hablamos de que alguien queda como un vegetal, estamos hablando de que alguien quedó sin movimiento, sin capacidad ni conciencia. En ese sentido, es una vida completamente distinta. La palabra dice, produzcan charats, produzcan movimiento, produzcan cosas que se muevan. Ya cuando hablamos de cosas que se mueven, estamos hablando de una categoría de vida absolutamente diferente. Así, en la cosmovisión judía, la planta no está viva en el mismo sentido en que los animales están vivos. Las plantas sí murieron, entre comillas, antes del pecado, porque nada se separaba de ellas. ¿A qué hago referencia? La muerte, mi hermano querido, es una separación. Eso es lo que significa la palabra muerte. Mi espíritu se separa de mi cuerpo. Hay una separación ahí. El aliento de vida del hombre se separa de su cuerpo. La vida del animal se separa de su cuerpo también. Hay una diferencia allí entre lo que pasa con las plantas. En las plantas no hay conciencia de nada, no hay movimiento de nada. Por eso la vida de las plantas es considerada muy diferente. Ahora, uno ve estos animalitos, los perritos, los gaticos, y uno ve una conciencia, cierto nivel de conciencia. Ellos no saben que están vivos, ellos no piensan en su eternidad, ni en su salvación, nada de eso. Usted los puede ver protegiendo niños, jugando, los ve emocionados, alegres, tristes. Cualquiera que tenga una mascota sabe de lo que estoy hablando. Usted ve emociones en su mascota. Y no son meros instintos. No es un mero instinto. No es un mero sentimiento de placer y ya. Realmente hay cierto nivel pequeño de conciencia, de emoción, de sentimiento. Valoremos. No maltrate a sus animalitos, no los coja a patadas. Cuidemos la creación de Dios. La palabra vivientes es la palabra nefesh, que tiene que ver con la palabra espíritu, aire, viento, que quiere decir todo lo que respira. La palabra bara es creó, crear de la nada. Y todo lo creó y todo salió, todos esos animales, del agua, del H2O. H2O, la fórmula química del agua. No me quedó muy bonito ahí. Todos los elementos fundamentales para la vida están en los mares. Los minerales, los nutrientes, los elementos químicos que se necesitan para que comience un ser a existir, están en los mares. Así que vemos que Dios, aunque crea de la nada, al mismo tiempo está utilizando todos esos nutrientes que hay ahí, todas esas sustancias,
sustancias es una palabra mal usada en este contexto, todos los minerales que hay en el mar, para que eso sea de sustento para la vida que allí va a crear y para las aves que también van a venir a comer ahí. Recuerde algo, no hay en este momento de la creación ferocidad. Por lo tanto, las aves no bajaban en picada a comerse pececitos. No hay muerte, no hay ferocidad, no hay cadena alimenticia. Nada de eso existe en este momento de la historia. Las aves comían plantas de la tierra y del mar. Los peces del mar comían plantas en el mar. Y como las plantas no eran consideradas vivas, entonces no es que técnicamente se murieran. ¿Me entienden? Ese es el contexto en el que estamos. Cuando vamos a ver el texto original, lo que da a entender es que creó muchos. Literalmente dice un enjambre de seres. Una gran cantidad de seres que fueron creados por Dios instantáneamente en un abrir y cerrar de ojos por el solo poder de su palabra en los mares y en los cielos. Muchas especies diferentes, miles de especies, de todo tipo. Muchas de ellas que han estado desapareciendo, que han estado muriendo, que se han estado extinguiendo. Aves, cosa que vuela. Nos menciona este verso también que Dios creó las aves de los cielos. Pero cuando pensamos en las aves de los cielos, nosotros pensamos en la categoría aves que nosotros entendemos. Por ejemplo, nosotros no metemos dentro de las aves a los murciélagos, porque los murciélagos son mamíferos, así que no los metemos dentro de las aves. Pero cuando vamos a ver las categorías judías, en la categoría que nosotros llamaríamos aves, sí están los murciélagos. ¿Por qué? Porque las categorías en las que los judíos dividían los animales no eran como las nuestras. Ellos no están categorizando por mamíferos, herbívoros, aves o nada de eso. La Biblia nos está hablando simplemente de que creó los que están en el agua y los que vuelan. Todos los que tienen capacidad de volar, entre ellos los murciélagos. Los murciélagos entonces, ¿cuándo son creados? En el día 5. Con toda cosa que vuela. Todo lo que tiene capacidad de volar. Y creó una gran cantidad, una enorme cantidad de animales maravillosos. Una gran cantidad de aves que vuelan. ¿Y las que no vuelan? Las aves que no vuelan, ¿cuándo las creó? Hay aves que no vuelan. Las gallinas no vuelan. Dan brinquitos y revolotean y eso. Pero no vuelan. Las creó en el día 6. Cuando crea los animales de la tierra. Pero si aquí dice que creó las aves en el día 5, les recuerdo, la palabra significa cosa que vuela. Cosa que vuela. Solo creó lo que volaba en el día 5. Para nosotros las gallinas son aves. Pero ellos no las clasifican dentro de porque no vuelan. ¿Me entiende la diferencia? Cosa que vuela. Ahora, Moisés, por ejemplo, prohíbe comer aves dentro de la ley. Dentro de la ley está prohibido comer ciertas aves y dentro de esas aves categorizaba a los murciélagos. Pero si los murciélagos no son aves, nuevamente, son cosa que vuela. Lo que estaba prohibiendo la ley era qué cosas que vuelan no podemos consumir. Los traductores les pusieron aves, porque la mayoría de las cosas que vuelan son aves. Pero la categoría que hay en la mente del escritor, de Moisés en este caso, es absolutamente diferente. Entonces no nos equivoquemos pensando que hay contradicciones en la Biblia donde no las hay. Hay gente que está buscando todo el tiempo contradicciones en la Biblia donde no las hay. Vea cómo es que la Biblia dice que es prohibido comer a murciélagos como aves. Los murciélagos no son aves. Claro que no son aves. Claro que no. Pero hay que entender bien esto.
Ahora bien, Philip Johnson dice, si la evolución es el cambio gradual de un género de organismos a otro género, la característica sobresaliente del registro fósil es la ausencia de evidencia para la evolución. Los registros fósiles de animales marinos y todo tipo de animales es siempre la misma, es constante. No aparecen pequeños cambios, pero jamás un registro fósil de una especie pasando a otra especie. Eso no existe. Existen cambios pequeños dentro de las especies. Ese es el registro fósil que existe. Igual el registro fósil marino es más pequeño. De hecho, el registro fósil marino se encuentra en la Tierra, en lugares que supuestamente deberían eh, no existir. En grandes montañas se encuentran registros fósiles de animales marinos, montañas supremamente altas. Casi todo mi país, Colombia, el registro fósil de Colombia es de animales marinos. ¿Por qué? Pues los científicos dicen que la mayor parte de mi país estaba sumergido en el océano hasta que la placa del Pacífico, la placa del Caribe y la placa de Sudamérica se estrellaron ahí y comenzaron a levantar el país. ¿Mm? Puede ser. O puede ser simplemente que en algún momento la Tierra completa estuvo inundada y por eso es que hay registro fósil de animales marinos constante en todo el planeta. Esa es una de las evidencias del gran diluvio, el registro fósil marino, encontrado en todo el planeta, todo tipo de animales marinos, encontrados en grandes montañas y en todos los lugares. ¿Por qué? ¿Fue tanto el cambio de las placas tectónicas? ¿O más bien fue que todo en algún momento estuvo cubierto por agua? Como ya lo explicamos anteriormente. Por eso los animales marinos son tan importantes. Ahora, el texto nos habla de monstruos marinos. Y la palabra monstruo es tanín, tanín. Algunas Biblias traducen eso de monstruos como ballenas y otras como dragón. Dragón. En vez de monstruo, dragón. ¿Qué eran esos monstruos marinos? Varias veces en la Biblia se mencionan animales enormes, monstruos marinos en el mar. ¿Eran dinosaurios? No, no necesariamente. Eran simplemente reptiles marinos. Y los reptiles marinos o los monstruos marinos son diferentes a los dinosaurios. Es decir, técnicamente, los dinosaurios son creados en el sexto día, porque eran animales terrestres, no en el quinto. Sin embargo, hay animales de la época de los dinosaurios que son, y pues sus fósiles los encontramos hoy en día, son enormes, son gigantes, son grandísimos, son temibles. No todos, no todos. Hay otros animales marinos pequeñitos que ya no existen y que podríamos meterlos en la misma categoría. Pero hay grandes animales marinos encontrados como fósiles que podrían catalogarse como tanín, como monstruos marinos. Y si recuerdan una prédica anterior, les dije cómo en las mitologías antiguas había la creencia de que hubo un gran monstruo del mar que se opuso a Dios y que no quería que el mar y la tierra se separaran. La Biblia en el libro de Génesis parece una y otra vez hacer una alusión indirecta a este tipo de mitos, pero casi que haciendo entender a las personas que Dios tenía control sobre cualquier bestia del mar. De hecho, dentro de los mitos de los filisteos y de otros pueblos, estaba el hecho de que había un gran monstruo marino
que había vencido, que había derrotado a Baal. Y cuando Génesis está diciendo que Dios creó a los monstruos marinos, está diciendo que Dios es más poderoso que cualquier cosa que pueda haber en el mar, por grande, poderosa y majestuosa que parezca. Y está desvirtuando, está poniendo a un lado la mitología. El libro de Génesis no quiere ser mitología. El libro de Génesis no nos está hablando sobre un ser pensante y poderosísimo, monstruoso y diabólico. Nos está poniendo a ese monstruo marino como un animal. Así, literal. Es un animal como todos los demás animales que Dios creó en el mar. Hoy en día uno se mete a internet y comienza a buscar sobre monstruos marinos, predicadores que hablan del Leviatán, por ejemplo, ya tocaremos ese tema. Predicadores que hablan sobre el Leviatán y lo es un monstruo que estará en las profundidades y todavía está y va a salir al final de los tiempos y va a destruir. Y lo ponen todo ultra literalmente y lo ponen todo míticamente. Pero el Génesis no lo hace así. El Génesis nos habla de esos monstruos marinos simplemente como un animal más que está bajo el control, el dominio y la creación de Dios, que Dios mismo lo planeó, lo creó, lo hizo. Ahora, ¿de qué estará hablándonos? ¿De una ballena? ¿Ese es el monstruo marino? Bueno, había una palabra hebrea para ballena y no es tanín. Si hubiese querido Moisés hablar de una ballena, pues hubiese puesto la palabra ballena y creó a las ballenas. Pero la palabra tanín es una palabra plural que hace referencias a diversos o referencia a diversos tipos de monstruos marinos. Podríamos incluir a la ballena o podríamos incluir otros monstruos marinos que Dios creó. En el quinto día de la creación, Dios creó monstruos marinos, mi hermano querido. Miremoslo. Hay un monstruo marino muy conocido llamado el Leviatán. El Leviatán. Job 41:1. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda para que eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices y horadarás con grifo su quijada? Esta es solo una parte de la descripción del Leviatán, que es bastante detallada en el libro de Job. Recordemos que el libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia. Fue el primer libro escrito de la Biblia, antes que el Génesis. Job se escribió antes del Génesis. Así que es muy posible que Job no está hablando de un mito. De hecho, la descripción que hace Job, aunque Job puede ser considerado un libro poético, no es una descripción metafórica, ni está hablando del mal o de la maldad o de nada de eso. Literalmente está hablando de un animal. O sea, cuando uno mira el contexto, Job acaba de decir una cantidad de palabras ante Dios y Dios le dice, bueno, Job, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Vas tú a sacar al Leviatán con un anzuelo? ¿Le vas a poner una cuerda sobre su lengua? Ya tenemos que es un animal que tiene lengua. ¿Sí? ¿Vas a horadar sus narices? Tiene una nariz. ¿Una nariz? Esperen, estamos hablando de que el Leviatán, por definición histórica y de muchas otras culturas, es un animal marino. ¿Para qué tiene una nariz? De hecho, Leviatán significa enrollado, como una serpiente enrollada. Las serpientes tienen nariz. Y hay algunas serpientes acuáticas, de río. Son una especie de reptiles. Este está en el mar, pero parece que también puede salir a la tierra. Es un monstruo de mar. El Leviatán es un monstruo de mar. Aparece no solamente en la Biblia, mis hermanos queridos, en el libro de Enoch aparecen los tres grandes monstruos, el Leviatán, el Behemoth y Sis, que es una especie de ave gigantesca que es tan grande que tapa la luz del sol con sus alas. Pero que ese no aparece en la Biblia. Así que no vamos a especular con eso.
pero Leviatán sí. Definitivamente era un monstruo marino descrito detalladamente por Job. Además dice que tiene una quijada. Tiene una quijada. Ya comenzamos a ver una descripción de un animal bastante particular, que básicamente no se parece a nada de lo que nosotros hayamos visto en la tierra. Algunos dicen, es que el Leviatán era un cocodrilo. Pero es que el Leviatán, por la descripción, no solamente en Job, sino en otros pasajes bíblicos, entendemos que es un animal marino, no de río. No de río. Y la descripción del cocodrilo, pues no es, bueno, un cocodrilo, pues, uno se encuentra con un cocodrilo, uno le da miedo, o sea, sí. Y si es grandote, esos cocodrilos enormes que hay, pues da miedo, claro, claro que sí. Pues que el Leviatán es peor. Y está en las profundidades del abismo, en el mar. Por eso muchos lo equiparan con el monstruo marino de Génesis. Esos monstruos marinos que Dios creó. Un animal diferente que Dios creó y estaba en los mares. El Leviatán, no sé si se vea bien ahí. Pero. Salmo 104, 26. Allí andan las naves. Allí este Leviatán que hiciste para que jugase en él. ¿Dónde está el Leviatán? ¿Dónde andan las naves? ¿Cuáles naves? Pues los barcos. ¿Dónde andan los barcos? En los mares. ¿De dónde es el Leviatán? Del mar. Fíjese que dice, para que jugase en él. Para que el Leviatán juegue en el mar. Juegue en el mar. De hecho, hay tanto misticismo judío alrededor de la imagen de este monstruo marino llamado Leviatán, que ellos piensan, algunos, que tuvieron una batalla entre el Leviatán y el Behemoth al principio de la historia. Y Dios decidió que no tuvieran, o sea, Leviatán y Behemoth, dicen algunos judíos, eso no es bíblico, solamente estoy contando el detalle para que podamos entender un poquito más de por qué se ha creado un misticismo alrededor del Leviatán. Supuestamente, algunos judíos piensan que el Leviatán y el Behemoth eran pareja, eran el mismo animal, pero que Dios no quería que se reprodujeran porque llenarían el mundo y lo destruirían, eran tan grandes y poderosos, así que los separó. Leviatán era la hembra y la dejó en el mar, y al Behemoth era el macho y lo dejó en la tierra y sin capacidad de reproducción. Y finalmente murieron. Otros creen que en la batalla final de los últimos tiempos el Leviatán y el Behemoth se enfrentarán en una batalla épica. Hay tantos cuentos, mitos, pero lo interesante es que ese mismo animal, ese monstruo de mar al que llamamos Leviatán, aparece inclusive en otras culturas como un monstruo que sale del mar gigantesco, enrollado, una especie de serpiente gigante, o por lo menos de animal muy grande, poderoso, que no se puede capturar. Aparecen los babilonios, aparecen los fenicios, aparece, como ya dije, en el libro de Enoch, en las tradiciones judías rabínicas, aparece en muchos lugares ese Leviatán, ese monstruo marino. Y siempre su descripción es muy diferente a lo que es la descripción de un cocodrilo. De hecho, los judíos no es que le tuvieran mucho miedo a los cocodrilos, pero al Leviatán sí. Definitivamente parece estar hablando de un ser absolutamente diferente. Dice el verso 9 del libro de Job, de la parte que estábamos hablando, que es espantoso incluso mirarlo. ¿Sí? Dice el verso 12 que tiene una forma elegante. Elegante, yo no sé el cocodrilo hasta dónde tiene una forma elegante. No me parece que concuerde. Dice que está increíblemente bien protegido con escamas. En esto sí cuadra el cocodrilo, por eso es que muchos piensan que es como una especie de cocodrilo que tenía escamas alrededor de su lomo. El verso 13, el verso 15, el verso 17 habla de esas escamas absolutamente organizadas. Sin embargo, vemos como ciertos otros animales tienen ese tipo de escamas, no necesariamente un cocodrilo. E incluso animales que hoy denominan prehistóricos cumplen con esa descripción mucho mejor que el cocodrilo. Su pecho es tan impenetrable como su espada. ¿Sí? Verso 15 al 24. Tiene unos dientes temibles.
Ahora, muchos dirán, ¿y si Dios hizo al monstruo en el mar y ese monstruo en el mar era el leviatán, para qué tenía unos dientes terribles si no comía animales? Si en ese entonces no había ferocidad, que es una de las cuestiones que utilizan para decirnos que los dinosaurios comían carne también y entonces por ende toda la historia del Génesis se desvirtúa porque tenían dientes enormes y eso es para comer carne. No necesariamente un diente grande o enorme es diseñado así para comer carne. Uno puede ver, por ejemplo, los osos panda gigantes. Cuando usted ve, no el osito panda bonito que uno lo ve ahí tan lindo, no, no, no. Usted vea solo el cráneo del osito panda, solo el cráneo, usted va a encontrar que tiene unos enormes dientes y cualquiera podrá decir, wow, tiene unos dientes enormes para devorar carne. Y no, esos dientes son así para devorar bambú. Así que la indicación de que tiene dientes enormes no necesariamente nos está hablando de que es carnívoro. Dientes enormes puede estar relacionado simplemente con que necesitaba esos dientes más grandes para comer ciertas plantas y mucho más en el mar. Así que si Dios creó este animal que Job llama el leviatán y que luego es tomado como símbolo para referirse a la maldad que viene del mar y como una alegoría de Satanás, lo creó con esos dientes intimidarios o intimidantes más bien para comer las plantas que habían en el mar, que seguramente no son fáciles de consumir, y posiblemente después de la caída usó esos mismos dientes y se volvió carnívoro. Es posible, no lo sabemos, estoy especulando alrededor de eso. Pero así pasó con muchos animales. Ninguna espada, lanza, dardo, jabalina, flecha, piedra, garrote o lanza pueden derrotarlo. Ojo con eso. No puede ser enjaulado porque rompe el hierro como la paja. A mí ya no me suena aquí a ningún animal conocido que rompa el hierro como la paja, que no pueda ser enjaulado, que es una fiera, que no se pueda atravesar con nada porque tiene una armadura. ¿Usted puede categorizarlo con algún animal marino? ¿Alguna ballena? ¿Acaso cumple con esos parámetros? Bueno, alguno me dirá, sí, la gran ballena azul, tiene una piel casi impenetrable y para la época de ellos, bueno, tal vez. Pero esas ballenas no se miran tan intimidantes como este animal. Además, no tiene otras características. Mire lo que dice. En la tierra, el leviatán deja un rastro de surcos en el agua. Produce una estela profunda y turbulenta. En el verso 30, Job lo que nos está diciendo es que este animal es anfibio. Este animal puede estar tanto en el mar como en la tierra. Y que cuando se mueve en el mar deja una estela turbulenta. Bueno, tal vez una ballena pueda hacer eso, pero no puede salir a la tierra. Una ballena no es un anfibio. Por eso a muchos les cuadra más el cocodrilo, pero el cocodrilo no es tan intimidante. ¿Qué animal es este? Es que la descripción es tan detallada del animal en Job que sin lugar a dudas no es una metáfora ni una alegoría. Está hablando literalmente de un animal y está comparando el hecho de que Job no puede contra ese animal, pero Dios sí, porque Dios lo creó. Dios tiene el poder para derrotarlo, para vencerlo. Algunos piensan que está utilizando el leviatán como la figura mítica de otras culturas para decirle que Dios es más poderoso que ese animal, pero que el leviatán realmente no existe. Si el leviatán realmente no existiera, entonces la Biblia nos estaría mintiendo. Tuvo en algún momento de la historia que haber existido ese animal. Es posible que ya esté extinto. Y la pregunta es, ¿puede o podría existir aún el leviatán? Alguien me podrá decir, claro, tiene que existir porque en las profecías bíblicas está. Pero esas profecías sí pueden referirse metafóricamente al poder del mal. Job no. En el libro de Job es una descripción literal de un animal. ¿Puede existir aún el leviatán? Isaías capítulo 27, verso 1 dice, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al leviatán. Mire cómo lo denomina, serpiente veloz. Y al leviatán, serpiente tortuosa.
y matará al dragón que está en el mar. Ya sabemos que Leviatán significa enrollado o retorcido. En aquel día, ¿cuál día? ¿Puede estar hablándonos del futuro? Sabemos que la Biblia denomina a Satanás como el dragón. Y aquí vemos cómo hay una comparación entre el Leviatán y el dragón. Y está demostrando cómo Dios derrota, vence, destruye al dragón. Haciendo una alegoría como Dios ha destruido a Satanás y lo destruirá para siempre. Y no habrá forma, por más intimidante y maligno que parezca y más poderoso que parezca, que pueda hacer mella al poder de Dios, porque Dios lo creó, lo hizo, y de la misma manera Él y solamente Él lo puede destruir. Y lo que está diciendo Isaías es que de esa misma forma Dios vencerá y ha vencido al dragón. El leviatán era un animal que el ser humano no podía vencer. Por eso yo no pienso, no creo que esté hablando de un cocodrilo o de una ballena. Job está hablando de un animal real, muy distinto a los que hoy en día conocemos. No creo que ese leviatán siga existiendo. No creo que en los últimos tiempos surja. No creo que ese leviatán sea el diablo. Creo que ese leviatán es usado de forma tipológica para hacernos entender el poder de la maldad de Satanás, pero al mismo tiempo para hacernos entender que como el leviatán real, como el animal real que solamente podía ser derrotado por Dios, que Job no podía atraparlo, que ningún hombre podía atraparlo, que rompía como si fuera paja el hierro, asimismo, aunque el enemigo parezca poderoso e invencible, solamente Dios puede destruirlo, derrotarlo y vencerlo, y ya lo hizo en la cruz del Calvario. Él derrotó al dragón en la cruz del Calvario. Él venció a Satanás y algún día emitirá su juicio definitivo sobre él. De hecho, ya ha sido juzgado. Lo que emitirá es sentencia. La hará práctica. No importa cuán poderoso fuera el leviatán. No importa cuán grande e intimidante era. No importa cuánta capacidad tuviera. Cuán poderoso fuera. No importa. Dios es más poderoso. Hay gente que le tiene miedo al diablo. Cristianos que le tienen miedo al dragón. Gente que huye y sale corriendo cuando hablan del diablo. Cuando ven al diablo en una película de terror o el diablo en el... ¡Ay, eso es demonios! ¡Ay, qué miedo! ¿Por qué miedo? ¿Miedo de qué? ¿De qué miedo? ¿Quién dijo miedo? No le tenemos miedo al diablo ni a sus demonios. No le tememos a ninguno de ellos, solo le tememos a Jehová, a nuestro Dios, al Señor de los ejércitos. Porque Él ya venció. Porque Satanás y todos sus demonios son como polvo ante el Señor. Nada hacen, nada pueden, nada son. Son como el leviatán, atemorizante para los hombres, insignificante para su creador. El gran monstruo marino que creó en el día 5. Y entonces, la pregunta es, los dinosaurios son seres creados en el día 6. Entonces, ¿qué era el leviatán? ¿Qué era el leviatán? Voy a adelantar acá un poquito para ir a una imagen de leviatán y terminar ahí. Bueno, no me salió la imagen del leviatán. Es muy posible, mis hermanos queridos, que el leviatán fuera simplemente uno de esos monstruos marinos. No puedo decir un dinosaurio porque los dinosaurios son terrestres. Uno de esos gigantescos lagartos de los cuales hoy encontramos sus fósiles y sabemos que existieron.
Y están ahí registrados en el libro de Job. Ahí está el Leviatán. Las características y la descripción física de estos animales concuerdan muchísimo, de una manera sorprendente, con los animales descubiertos o los fósiles de animales descubiertos supuestamente prehistóricos. El problema es que todos esos animales aparecen en el registro fósil mucho antes que los seres humanos. Ahora, si hubo un diluvio universal, ¿sí? Estos animales no necesariamente murieron. No murieron ahí. Algunos habrían muerto muchos años antes. Muchísimos años antes. Y como eran animales marinos, sus huesos pesados caían hasta el fondo del mar. ¿Me hago entender? Después del diluvio, los huesos de los seres humanos que murieron en el diluvio, pues van a quedar en un registro fósil muy superior, porque además hay un movimiento de tierra, ya les expliqué que hay un movimiento de continentes que existen, entonces comienzan a aparecer las placas tectónicas, se parte la tierra, se rompe, eso lo veremos cuando hablemos del diluvio, y ahí entonces esos animales marinos que habían muerto hace mucho tiempo, pues quedan aún más profundo, mientras los seres humanos de menor peso van a quedar flotando hasta que las aguas mengüen y por eso en el registro fósil van a quedar muy alejados de los animales gigantescos marinos como el Leviatán. Sin embargo, como era un animal marino, lo más posible es que haya seguido existiendo por mucho tiempo. Seguramente fue extinguiéndose, como muchos otros animales en la historia. Y en la próxima clase explicaré cómo fue esa extinción. Pero también cabe la posibilidad de que este enorme animal aún exista en lo más profundo de nuestros mares, de nuestros océanos. La fosa de las Marianas es uno de los lugares más, o es el lugar más profundo del mar. Más profundo, o sea, usted puede coger el Monte Everest y meterlo ahí, le cabe completico y le sobra agua para arriba, o sea, una cosa supremamente profunda. Es muy profundo la fosa de las Marianas. ¿Cuántos animales no existirán ahí? ¿Cuántos? Hay videos bastante perturbadores en la internet de personas que graban animales marinos inexplicables, gigantescos y extraños. ¿Puede existir el Leviatán? ¿Habrá todavía algún tipo de animal antiguo, tan poderoso, un monstruo de mar, como dice Génesis, gigantesco, en lo más profundo de nuestros mares? Es posible. Es posible. Los criptozoólogos, que buscan animales perdidos, animales que no se encuentran hoy en día, creen firmemente la mayoría de ellos que todavía hay cierto tipo de animales anfibios, marinos y en lagos que no se han descubierto. De ahí surgen mitos como eh, el monstruo del lago Ness y cosas de esas. ¿Mm? Hay registros, evidencias, testimonios, videos incluso, de animales bastante extraños. Y la Biblia ya nos hablaba de ellos. Y muchas culturas van a hablar de ese animal marino que parecía una serpiente, que algunos van a denominar como un dragón, que la misma Biblia lo compara con un dragón. ¿Se ha dado cuenta que hay registros de dragones en todas las culturas, desde México hasta China? En la próxima clase hablaremos de eso. Esos animales existieron. La Biblia los registra.
Y los científicos, al no entender el diluvio, los catalogan como prehistóricos. Y junto con esos animales marinos están también los grandes animales terrestres, los dinosaurios. La próxima vez hablaremos sobre los dinosaurios. ¿Existieron los dinosaurios? ¿Qué pasó con los dinosaurios? ¿El arca les quedó pequeña? No se pierda la próxima prédica aquí en Biblia Libre Prédicas, donde hablaremos de los dinosaurios y qué pasó con ellos y qué dice la Biblia sobre los dinosaurios. Vamos a orar, démosle gracias al Señor. Señor, hoy te damos gracias por este interesante mensaje, donde hablamos de esta bestia llamada el Leviatán, que sin duda alguna es tipo de Satanás en la Biblia, pero que al mismo tiempo Job nos lo narra como una criatura real, que realmente existió. Tú nos revelaste en el libro de Génesis que creaste todos los animales del agua, todos los animales del mar y todas las aves de los cielos. Y entre esos animales del agua, Señor, creaste monstruos, tanín, enormes, impresionantes. Entre ellos seguramente ese Leviatán que muchos confunden con animal prehistórico, con animales prehistóricos. Ese Leviatán, Señor, que era indomable, invencible, indestructible, pero que tú mismo le dices a Job, caerá ante mi espada, solo quien lo creó lo puede derrotar. Y tú, Señor, tú tuviste control del Leviatán. De la misma manera que venciste al diablo, al enemigo, que está ya vencido, derrotado, no importa cuán poderoso parezca, no importa cuán temible pareciese ser el enemigo, no importa cuánta furia pareciese tener, está derrotado, está vencido, porque nosotros hemos tenido la victoria en el nombre de Jesús, porque tú venciste al diablo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque tú nos has dado esa victoria. Gracias, Señor, porque entendemos que toda esa tipología de la cual nos habla Isaías y el libro de los Salmos alrededor del Leviatán es una tipología que nos ayuda a entender cómo tú eres siempre el más poderoso. Nadie te vence, nadie te gana, nadie puede contra ti y contra tu eterno poder. Gracias por lo hermoso y maravilloso que eres, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados hermanos, por haber estado hoy con nosotros. Les pedimos, por favor, que le den like, que se suscriban, que se unan. Si quieren ser parte de los patrocinadores, de los Patreons, Dios los bendiga. Si no quieren, pues también Dios los bendiga. Seguimos predicando igual. Así que es un placer para nosotros que nos ayuden, que nos apoyen y ojalá pues hayamos aprendido algo en esta prédica del día de hoy. Recuerde que la próxima vez hablaremos sobre los dinosaurios. Ayúdame a compartir este video a todo el mundo, a todos los que usted conoce, y el próximo video va a ser supremamente interesante. Dios les bendiga, Dios les guarde y gracias por estar con nosotros aquí en Biblia Libre Prédicas.